Hola, ¿qué tal amigos de Noti8? En esta oportunidad, una vez más con ustedes, José Manuel Moreno, y vamos a hablar de temas relacionados con la historia, nuestra historia de la ciudad de las Acacias, la ciudad de Girardot, a orillas del Río Grande, de la Magdalena, el río Yuma. Y estoy hablando en estos términos porque pues, estamos hablando de historia. Pero ya para entrar en materia de conocer nuestra historia, conocer qué ha pasado en años anteriores en nuestra ciudad. En la emisión anterior hablamos de una epidemia, precisamente pues actualizándonos en el tema de la pandemia del coronavirus COVID-19, hablamos con el profesor Carlos Arturo Rodríguez Bejarano, que era historiador girardoteño, y él nos hablaba de que en 1881 pues hubo una epidemia de viruela. Hoy vamos a hablar nuevamente con él, pero hoy vamos a hablar de los incendios que podemos registrar y de grandes proporciones. ¿Qué ha pasado en la historia de Girardot en cuanto a los incendios? Saludamos al profesor Carlos Arturo Rodríguez Bejarano. Muy buenos días. Buenos días, José Manuel. Muchas gracias por su invitación. Bienvenido a Noti8, profesor. En incendios, sabemos que obviamente en los últimos años se han presentado algunos, valga la redundancia, algunos sectores comerciales, pero ya a nivel de un incendio de altas proporciones, ¿qué podemos contar en nuestra historia? Bueno, ha habido muchos incendios, ¿no? Como usted muy bien lo dice. Unos pequeños, otros medianos, algunos tendiendo a ser muy grandes, muy impresionantes, y uno que hasta ahora no ha sido superado, afortunadamente, por el daño que causó a la ciudad. A través de su historia en Girardot se pusieron de moda los incendios una vez que se puso a funcionar las máquinas del ferrocarril, de los vagones y trenes del ferrocarril de Girardot, ¿no? Estas máquinas despedían chispas al lado y lado de la carrilera. Entonces lo que conocemos ahora como Avenida de la Carrilera en Girardot, que va desde la calle 16 o Camellón del Comercio hasta por lo menos el kilómetro 1, como le decíamos hace un tiempo, que ahora es la sede del terminal de transporte de Girardot. En ese tránsito ocurrieron muchos incendios producto de manera involuntaria, cuando estas máquinas en su trajinar despedían chispas. El tipo de construcciones en ese momento en Girardot era de techos de palma, ¿no? Y las viviendas eran de barro sin cocinar, sí, y de madera. Entonces era muy fácil ese tipo de conflagraciones y no había mucho apoyo por parte de ninguna entidad que ayudara a apagar incendios, sino a punta de vecinos con baldes en la mano. Pero en 1913, el 10 de febrero, un día con un viento extraordinario, comenzó un incendio de una manera tan elemental y sencilla, hasta inusitada, en la orilla del río Magdalena, en lo que hoy podríamos señalar como el sector del puerto de los Guamos. ¿Esto que O más exactamente, tiene relación con lo que estamos hablando? sí, esta imagen es de un incendio ocurrido en la plaza de mercado de Girardot hace por lo menos en el año 40, quizás, ¿sí? Ah, okay. Son incendios, pues se puede ver el esqueleto, si se quiere, de las construcciones de la época. Mire cómo son las cosas de la vida, ¿no? Son paradójicas. Este incendio, este que estamos viendo ahí, vamos a retrotraernos, sirvió para que se pensara en construir una sede definitiva, una estructura definitiva para la plaza de mercado en Girardot. No la llamamos galería como en otros lugares del país. Nosotros siempre la hemos llamado, crecimos con el término plaza de mercado en Girardot, ¿no? Y este incendio, pues digo yo afortunadamente, con todos los dolores y pérdidas que ocasionó,
pues sirvió para que se empezara ya a pensar muy en serio la construcción de una sede definitiva como es la que tenemos hoy, la Plaza del Mercado Rotter, a la memoria del gran arquitecto alemán. Bien, continuando con el gran incendio de 1913, ¿no? Para algunos de esos dos números finales son fatídicos o a veces resultan fatídicos, ¿no? Quizás eso le sirvió a Girardot para cambiar. Sí, este incendio ocurrió entre el puerto de las Ollas o de los Plátanos y el puerto de los Guamos, ¿sí? Eso fue como a finales de los años 20. Fue muy publicitado en su momento a través de la revista Cromos, si no estoy mal. Este incendio, observen, entre otras cosas, estos elementos ya históricos, pero quiero que nos fijemos un poco en la indumentaria de muchas de las personas que están ahí. Muchos tienen saco y tienen sombrero, ¿no? Y son dos elementos de nuestra vestuario que ya desaparecieron de su uso cotidiano, por ejemplo. Pero tuvo que ver este incendio con la explosión por descuido de unas cajas que tenían gasolina. Habían sido tratadas de manera poco buenas y un accidente y estallaron y se inició la gran conflagración. Y por esas partes de la vida había un fotógrafo listo con la cámara, fíjese, y nos dejó este registro para nuestro recuerdo y nuestra historia. Tenemos otro incendio. Este incendio, podemos ver ahí el edificio, ¿no? El edificio Río, si se quiere, ubicado en la calle 16 con carrera 10ª esquina. Actualmente funciona allí una panadería, cafetería, etc. Y enseguida, en ese momento, estamos hablando como el año 70, funcionaba la sede del Banco de la República. Es para ilustrar un poco al respecto de la página de donde estamos extrayendo las imágenes, para dar los créditos importantes. Es un artículo publicado en mi blog de historia, que se denomina Historia de Girardot y Guataquí. La dirección electrónica es por Google, ¿no? En Google se puede conseguir sin problema digitando Historia de Girardot y Guataquí. La dirección electrónica es www.anibalvillanavarro.blogspot.com.co. Esta fotografía corresponde a un incendio que ocurrió, creo que en los años 70, en el famoso pasaje al Jure. Esta era la sede del Partido Liberal Oficialista de Girardot. Esto es calle 15, entre carreras 11 y 12. Desafortunadamente, pues se nos perdió tan hermoso edificio, ¿no? de principios del siglo XX, se nos perdió con ese incendio y nunca jamás fue recuperado, ¿no? Ahora construyeron otras cosas, sí, no muy agradables a la vista, digo yo. Así es. Eso es lo que podemos ver en cuanto a los incendios. Además de que podemos hablar, profesor Carlos, de que los incendios, digámoslo así, acabaron con muchas casas, muchas bellezas arquitectónicas que tenía la ciudad. Pero si hablamos un poco de historia, hablamos un poco de ya a nuestra época, podemos mencionar que ya no son los incendios, sino que es la misma mano de obra y las autoridades que han permitido acabar con estas joyas arquitectónicas, ¿no? Sí, aparte de ahora ya no son los incendios, ¿no? Ahora es la ignorancia, el atrevimiento administrativo de conceder licencias sin un estudio patrimonial, sin un estudio histórico, sin una investigación sólida que por lo menos permita a la administración pública decirle, hombre, puede construir, pero tiene que conservar determinadas cosas, etc. Desgraciadamente no tenemos un arma poderosa en términos de normatividad. Lo único que tenemos para defender y eso
algunos edificios de Girardot antiguos que tienen algún valor arquitectónico, histórico, o yo diría que hasta afectivo, son muy pocos y están listados en el plan de ordenamiento territorial de Girardot. Pues una de las enseñanzas es utilizar los mejores elementos para la construcción. Cuando a los 2 días de ocurrido el gran incendio de que estamos hablando en 1903, el 10 de febrero, en Girardot, el Consejo Girardot, que en ese entonces los consejos municipales en Colombia tenían esa potestad, aprueba que está prohibido construir de ahí en adelante, desde el 12 de febrero de 1913, está prohibido construir en Girardot cualquier edificación que tenga techo de palma. Tiene que ser teja de barro o techo de zinc. Entonces, en ese momento comenzaron a utilizarse algo tan elemental que hoy es común y corriente, ¿no? Pero en ese momento fue revolucionario y extraordinario en términos arquitectónicos y en términos de seguridad. Y fue utilizar el techo de zinc y los techos de hoja de barro, techo de barro, para las nuevas construcciones de Girardot. Ahora bien, decía que el Camellón del Comercio, más o menos entre las carreras 12, o sea, en ese momento a una cuadra la estación del ferrocarril, hasta por lo menos lo que ahora es la carrera 8ª, en dirección al río, todo eso cambió. Esto fue lo que se llevó por delante aproximadamente ese gran incendio. Generó pérdidas en ese momento de $500.000 de la época. ¿Sí? Mucha plata. 14 muertos, entre ellos varios niños, y la destrucción no solamente de viviendas, sino también del el patrimonio productivo de la ciudad de Girardot, porque ahí estaba concentrada en la generación de riqueza. Ahí básicamente se generaba el empleo, los ingresos de la ciudad, los ingresos de los trabajadores, los ingresos de los propietarios del capital, etcétera. Y era una ciudad pujante, en movimiento, etcétera. Pues entonces las pérdidas fueron muy grandes. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que surgieron y aparecieron una serie de edificaciones que pues hoy valen la pena verlas, ¿no? Y empezaron a utilizar el ladrillo y el cemento. Es algo también a destacar de ese insuceso del año 1913. Perfecto. Profesor, el tiempo siempre eso se va pasando muy rápido y son muchas cosas que quedan, pero hemos podido ilustrar. Profesor, muy amable, muchas gracias. Esperamos para la próxima semana tener otro tema bien interesante. A usted, José Manuel, mil gracias. Y para los televidentes, saludos. Vale, perfecto. Es el profesor Carlos Arturo Rodríguez Bejarano quien ha compartido con nosotros hoy de su conocimiento, nos ha ilustrado en historia. Hoy hablamos de incendios y cómo marcó la historia, la economía en esta región tan importante del centro del país. A ustedes muchas gracias. No olviden que siempre estaremos por las diferentes redes sociales. Muchas gracias a Girardot de Eterna por compartirnos todos estos apartes, todos estos artículos tan importantes de la historia. No olviden consultar Girardot Eterna a través de las diferentes plataformas en redes sociales. En Facebook la encuentra como Girardot Eterna o busca simplemente en Google Historia de Girardot. A ustedes muchas gracias, soy José Manuel Moreno.